desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Y damos gracias a Dios porque nos da este medio para poder alimentarnos de su palabra, para poder reunirnos en espíritu. Gracias por el amor tan grande de nuestro Dios. Vamos a
a pedirle a nuestro Señor que nos dirija, lo vamos a hacer orando, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder alimentarnos de tu palabra, Señor. Aun cuando no podemos estar físicamente reunidos, tú nos pones, Señor, este medio para poder usarlo, Señor, y poder estar en comunión contigo, Señor, poder estar alimentándonos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te pido, Señor, que guardes la vida de mis hermanos, que los fortalezcas, Señor, por mis hermanos, Señor, que están pues padeciendo, Señor, esta enfermedad. Te pido, Padre, que tú les sigas dando fortaleza, Señor. Y gracias, Padre, porque tú les has permitido que poco a poco, Señor, se vayan recuperando, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que guardes a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder estar delante de ti, Señor, para entonar alabanzas a tu nombre, para alimentarnos de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que permitas que nuestros corazones puedan estar dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que nos des entendimiento, Señor, que nos des sabiduría para entender tu palabra, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, y para poderla compartir, Señor, a la gente que no la conoce. Gracias, Padre, por ese tiempo y gracias por tu amor y por tu misericordia que tienes con cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buscamos, hermanos, en nuestras Biblias una lectura en el Salmo 24. Salmo 24. La palabra de nuestro Dios nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Preparemos nuestro corazón, hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Dios con nuestro hermano Sugel Michelén. El estudio se titula Ayuda mi incredulidad. Está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Estemos atentos, hermanos. Les ruego, hermanos, que abran sus Biblias en Marcos capítulo 9. Seguimos con nuestra serie en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9, y vamos a leer los versículos 14 al 29. Dice así la palabra de Dios: cuando volvieron a los discípulos, hablando de Jesús y Pedro, Juan y Santiago, que bajaron del monte de la transfiguración, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos.
Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud les respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano fue el pintor y arquitecto Rafael. Junto con Miguel Ángel y con Leonardo da Vinci, ellos forman el trío de los grandes maestros del siglo XVI. Rafael murió muy joven, a los 37 años de edad. De hecho, murió el mismo día que cumplió 37 años de edad. Y en ese momento él estaba embarcado en el proyecto que algunos consideran su obra maestra. Es una obra al óleo de 405 centímetros de largo por 278 centímetros de ancho, titulada La Transfiguración. Para los que puedan buscarlo en internet, es un cuadro impresionante. Y allí podemos observar dos escenas, una debajo de la otra. En la parte superior, Rafael pintó al Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración, flotando entre nubes iluminadas, teniendo a su lado a Moisés y a Elías, y a Pedro, Juan y Santiago debajo de sus pies. En la parte inferior del cuadro nosotros vemos al resto de los apóstoles tratando en vano de sanar a un muchacho endemoniado, mientras algunas personas de la multitud observan su frustración. Y honestamente no deja de sorprenderme cómo Rafael pudo captar en esta pintura una de las grandes lecciones que nosotros aprendemos en esta sección del Evangelio de Marcos que comenzamos a estudiar 2 semanas atrás. La gloria y el poder de Cristo por un lado en el monte de la Transfiguración, la impotencia de los discípulos por el otro. Este es un contraste que los creyentes debemos traer a nuestras mentes una y otra vez. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando somos capaces de reconocer nuestra propia impotencia. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 10. El poder de Dios se perfecciona precisamente en nuestra debilidad. Ahora, si bien es cierto que el cuadro de Rafael es impresionante, de ninguna manera puede compararse con la narrativa que nosotros encontramos en los evangelios. Mis hermanos, es imposible captar en una obra de arte
todo el contenido de las historias bíblicas escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. En este caso no puede aplicarse el famoso dicho de que una imagen habla más que 1000 palabras. No, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es viva y eficaz. La obra de arte no lo es. Hace 2 semanas estuvimos estudiando la primera parte de este pasaje, Jesús en el monte de la transfiguración. En la mañana de hoy vamos a concentrarnos en estos versículos que leímos hace un momento, la sanación de un muchacho endemoniado. Y una de las cosas que llama poderosamente nuestra atención es lo extenso que es este pasaje en comparación con los otros 2 que aparecen en Mateo y en Lucas. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, pero solo le dedica 6 versículos a esta historia. El de Lucas, que tiene 24 capítulos, solo le dedica 6 versículos y medio. Marcos, en cambio, que tiene 16 capítulos en total, 12 menos que Mateo, 8 menos que Lucas, sin embargo le dedica 16 versículos a este milagro de sanidad. Es decir, que la extensión de este relato en el Evangelio de Marcos es mayor que los relatos de Mateo y de Lucas combinados. Mis hermanos, es evidente que Marcos tiene un interés especial en esta historia, porque esta historia encaja perfectamente con el propósito por el cual él escribió este evangelio: mostrar a Jesús como el Rey de Gloria que se hace siervo, el Rey de Gloria que viene a la tierra como un siervo, que se arremanga las mangas de la camisa para trabajar con los hombres, para involucrarse con los hombres. Es el Rey de Gloria que se hace siervo para morir por pecadores, para dar su vida en rescate por muchos. Luego del episodio de la transfiguración, Jesús y los discípulos descienden del monte y se encuentran con un cuadro bien patético que nosotros veremos en esta mañana, en otra especie de cuadro como el de Rafael, solo que el que yo intento pintar aquí tiene varias escenas. La primera podemos titularla una multitud interesada pero sin entendimiento. Una multitud interesada pero sin entendimiento. Dice en el versículo 14 que cuando volvieron los discípulos vieron una gran multitud que les rodeaba. Debemos suponer que mientras Jesús y los otros discípulos estaban en el monte de la transfiguración, el padre del niño endemoniado se había acercado cuando vio la compañía de los discípulos, pensando que Jesús estaba allí. Porque él dice más adelante: yo te traje a mi hijo. Él iba pensando que Jesús estaba allí, pero resulta que el Señor no estaba con ellos. Así que los apóstoles hacen su mejor esfuerzo para sanar al muchacho, pero dice el texto que ellos fracasan en el intento. Y los escribas, que eran como la Gestapo de aquella época, ellos estaban siempre allí esperando ver algún fracaso de parte de Jesús y de parte de los discípulos. Los escribas aprovechan la oportunidad para avergonzar a los discípulos delante de toda la multitud. Por supuesto, era más fácil ridiculizarlos cuando Jesús no estaba con ellos. Pero aparentemente estaban tan absortos en la discusión que ellos no se dieron cuenta de que el Señor había bajado del monte y se estaba dirigiendo directamente hacia ellos. Y Marcos nos dice que tan pronto ellos vieron al Señor, todos corrieron hacia Él sorprendidos. Y la palabra que se usa aquí expresa un estado emocional muy intenso, un estado emocional que en algunos casos puede llegar a ser preocupante. Esta es una palabra que solo aparece 2 veces más en todo el Nuevo Testamento. Y las 2 veces únicamente en el Evangelio de Marcos. La primera aparece en Marcos capítulo 14 versículo 33 para describir la angustia del Señor en el huerto de Getsemaní. La segunda vez aparece en Marcos capítulo 16 versículo 5 para describir el espanto de Pedro y de Juan cuando llegaron a la tumba del Señor y se dieron cuenta que estaba vacía. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la histeria que sufren algunas personas cuando de repente se encuentran delante de un artista famoso. Me acuerdo siempre esa fecha, esa vez cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos.
Las muchachas caían desmayadas viendo a los Beatles. Bueno, mis hermanos, algo similar fue lo que probablemente sucedió ese día alrededor de la persona de Jesús. Dice en el versículo 15 que ellos al verlo estaban sorprendidos, estaban espantados, estaban alarmados y corrieron hacia él para saludarlo. Y saben, mis hermanos, lo que esto nos enseña: que la popularidad no es una señal inequívoca de éxito ministerial. Porque el interés de la gente por la persona de Jesús no siempre va acompañado por una motivación correcta. La gran mayoría de estas personas eran incrédulas, como veremos en un momento. Ellos estaban fascinados con el Jesús que hace milagros. Ellos estaban fascinados con el sanador, pero no estaban fascinados con el Jesús que vino al mundo a morir en una cruz para salvar a pecadores que merecen el infierno. Ellos no estaban fascinados con ese Jesús que vino a librarnos de la tiranía y de la condenación del pecado. Mis hermanos, hay un montón de mega iglesias en el día de hoy donde no se predica con fidelidad la palabra de Dios, si es que se puede llamar iglesias a ese tipo de lugares. Y se llenan hasta el tope cada domingo de personas que están detrás de un espectáculo religioso, de personas que están buscando algún tipo de beneficio temporal. Pero esas mismas personas rechazan la autoridad de Cristo en sus vidas con todas las fuerzas de su corazón. Yo estoy convencido de que esas mega iglesias han sido levantadas por el diablo para inocular a las personas al mensaje del evangelio. Por si acaso, no es que haya nada de malo en iglesias grandes. Yo no estoy diciendo eso. Quiere el Señor seguir trayendo multitudes a las iglesias donde se predica fielmente el evangelio. Lo que yo estoy diciendo, mis hermanos, es que nosotros debemos recordar que los números nunca son en sí mismos un síntoma de la bendición de Dios. Pero el Señor es tan bueno. El Señor es tan bueno que por encima de las malas motivaciones de los hombres, Él siempre está dispuesto a hacer el bien. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato, que yo he titulado Un padre angustiado y unos discípulos incompetentes. Versículo 16. Y Él les preguntó a los discípulos: ¿qué discutís con ellos, con los escribas? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Hay varios detalles en este pasaje que yo no quiero que ustedes pasen por alto. Este es uno de ellos. La pregunta de Jesús fue dirigida a los discípulos, pero ellos no respondieron absolutamente nada. Y yo imagino que probablemente la vergüenza de haber fracasado les había cerrado la boca. Pero entonces sale este hombre de la multitud y le explica a Jesús qué es lo que ha sucedido. Su hijo estaba poseído por un demonio, y sus discípulos no habían podido hacer absolutamente nada al respecto. Y yo estoy consciente de que hoy en día hay mucha gente sofisticada que no cree en posesiones demoníacas. Pero hermano, yo quiero que ustedes noten que aquí no dice que el muchacho estaba sufriendo de alguna enfermedad natural y que esta gente supersticiosa se le estaba atribuyendo a un demonio. No, lo que este texto nos enseña es que el muchacho realmente estaba endemoniado. Él estaba endemoniado. Y yo sospecho que la razón por la que mucha gente no cree en este tipo de historias que aparecen en los evangelios es simplemente por el hecho de que se encuentra en la Biblia, y no porque ellos sean más objetivos y civilizados en el manejo de la verdad. La televisión está llena de programas que presentan relatos de casos paranormales, y muchos de ellos están en el rating número 1 de audiencia, en canales aún como Discovery. A la casa de fantasmas. Ese es un programa de Discovery. Cuando los fantasmas atacan.
encuentros con extraterrestres, historias de ultratumba, portales hacia la muerte. Las mismas personas que rechazan los relatos de la Biblia son capaces de creer este tipo de cosas. Por eso se ha dicho con mucha razón que el problema de los incrédulos no es que sean incapaces de creer la verdad, es que son capaces de creer cualquier cosa menos la verdad. Ellos son capaces de creer cualquier cosa. Pero mis hermanos, nosotros tenemos todas las razones del mundo para confiar plenamente en el relato bíblico, porque esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, infalible, inerrante, inspirada por el Espíritu Santo. Y este pasaje no solo nos dice que este muchacho estaba endemoniado, sino que al mismo tiempo, en una forma muy vívida, con muchos detalles, Marcos quiere presentarnos aquí la verdadera cara de la maldad. El demonio había hecho miserable la vida de este muchacho y la vida de sus padres. Él no podía hablar, él no podía huir, él tenía convulsiones. Más adelante el padre le dice a Jesús que muchas veces el demonio arrojaba a este muchacho al agua, lo arrojaba al fuego tratando de destruirlo. Queridos hermanos, esta es la verdadera cara de la maldad. ¿Saben cuál es el problema que tú y yo tenemos en nuestra lucha con el pecado? Que lo malo no nos parece tan malo como es en realidad. Ese es el problema. El pecado nos resulta atractivo. El pecado sigue siendo destructor, porque el diablo nos presenta el departamento de publicidad y nos esconde el veneno, nos esconde el anzuelo. El chisme no parece tan malo, la murmuración no parece tan mala, la pornografía tampoco. ¿Qué problema puede haber en ver a una mujer hermosa que no es tu mujer? ¿Qué problema puede haber en hacer un comentario aquí o allá que los demás no necesitaban conocer? ¿Qué problema puede haber en ir en contra de la autoridad y en ser un poquito más independiente? ¿Qué problema puede haber? Mis hermanos, eso no parece tan destructivo, todo lo contrario. Muchas veces lo malo se ve bien y se siente bien. Lo malo se ve bien y se siente bien. Pero mis hermanos, el pecado no produce nada bueno. El diablo no tiene ninguna intención de bendecirte. Su propósito es destruirte por completo. Su propósito es alejarte de Dios, porque Él es la fuente de todo bien. Escucha con atención, mi amigo que estás aquí en esta mañana. La maldad siempre produce frutos podridos. Siempre produce frutos podridos, aunque eso no sea tan evidente al principio. Esa es la verdadera cara del pecado. Ahora, yo quisiera tener la capacidad de ayudarlos en esta mañana a ponerse por un momento en el lugar de este papá. Yo quiero que ustedes se trasladen y se pongan en la piel de este hombre. Hermanos, este hombre día tras día veía a su hijo consumirse debido a esta influencia demoníaca. Día tras día, este muchacho tenía que estar lleno de llagas, tenía que estar lleno de heridas, lleno de golpes. Este hombre no tenía la menor esperanza de ver a su hijo crecer como un ser humano normal. Él no tenía la esperanza de verlo casarse, él no tenía la esperanza de verlo tener hijos. Tal vez este hombre por las noches se preguntaba qué sería de este muchacho cuando su mamá y él no estuvieran allí. Este hombre estaba desesperado. Desesperado. Dice en el Evangelio de Mateo que él llegó delante de Jesús y se postró delante de él suplicándole: por favor, Señor, ayúdame. Y para colmo de males, cuando llega delante de los discípulos, ellos no pueden hacer absolutamente nada para librar a este muchacho de esa terrible condición. Pero ahora el Señor está presente allí con ellos
y el panorama cambió por completo, y eso nos lleva a la tercera escena de este relato que yo he titulado Una reacción airada pero compasiva. Una reacción airada pero compasiva. La reacción de Jesús en los versículos 19 al 21 nos presenta un contraste tan increíble. Por un lado, el Señor se molesta profundamente por la incredulidad de sus discípulos. Versículo 19, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Ese no es el Jesús que la gente quiere, pero ese es el Jesús de la Biblia. Mis hermanos, Jesús está revelando aquí el profundo sentimiento de decepción que Él siente hacia sus discípulos por su falta de fe. Y esto es algo que debe ponernos a pensar. Sí, el Señor es increíblemente paciente con nuestras debilidades. Pero estamos meditando al estudiar este pasaje, hermanos, no pensemos ni por un momento que Él reacciona con indiferencia ante nuestra incredulidad. Mis hermanos, la Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y eso no se aplica únicamente a los incrédulos, eso se aplica también a los cristianos. Nuestra falta de fe es un insulto a Dios. Nuestra falta de fe es ofensiva a Dios porque pone en duda su carácter, pone en dudas la veracidad de sus promesas. Cristo se sintió exasperado por esta nueva manifestación de incredulidad de parte de sus discípulos. Sí, Él sabía que ellos iban a madurar. Él sabía que todos ellos iban a estar dispuestos a poner sus vidas en riesgo por la expansión del Evangelio. Pero en este momento, en esta historia, su incredulidad le desagradó profundamente. ¿Saben lo que eso significa, mis amados hermanos? Que nunca debemos reconciliarnos con nuestra falta de fe. Nunca debemos reconciliarnos con nuestra falta de fe. Mi hermano, por favor, mi hermana, por favor, deja de excusar tu falta de fe diciéndote a ti mismo y a ti misma para calmar tu conciencia: después de todo yo soy humano. Después de todo yo no soy más que un hombre débil. Porque aunque todo eso es verdad, Dios nos ha dado en su palabra los recursos que nosotros necesitamos para pelear eficazmente contra las dudas que se levantan en el corazón. Ahora déjame decirte algo para calmar tu conciencia en lo que debes calmar tu conciencia. El problema no es que tú tengas dudas. De hecho, la mayoría de las veces que nosotros estamos en medio de un problema, la mayoría de las veces que nosotros estamos en medio de una aflicción, lo primero que se dispara no suele ser la fe, lo primero que se dispara suele ser la duda. Ese es un problema que todos llevamos en el corazón. Nunca podremos librarnos de las dudas de este lado del cielo. Nunca podremos hacer eso. El punto es que nosotros debemos mantenernos en pie de guerra luchando contra las dudas. Es que tenemos que llevar de vuelta nuestras almas a confiar plenamente en las promesas de Dios. Esa es la esencia de la fe. Es confiar en todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo. Y yo tengo que volver y traer a mi alma una y otra vez, porque vivo luchando con la incredulidad. Yo no sé cuántas veces me he descubierto a mí mismo orando al Señor y pidiéndole por algo que carga mi corazón, y en el fondo dándome cuenta que no creo que Dios es capaz de hacerlo. Y he tenido que decirle ahí mismo: Señor, perdona mi incredulidad. Mis hermanos, debemos rogar al Señor constantemente que nos libre de la incredulidad. Debemos rogar al Señor que fortalezca de tal manera nuestra fe, que nos libre de ofenderle dudando de Él. Así que este pasaje nos revela
el desagrado de Cristo por la incredulidad de sus discípulos, pero también al mismo tiempo nos revela la compasión de Jesús hacia el padre del muchacho. Vean el versículo 20. Esto me encanta. Dice: tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Aparentemente era el último intento del diablo para destruirlo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús desconocía la historia del muchacho? Por supuesto que no. ¿Por qué pregunta entonces? Bueno, yo creo que la intención del Señor aquí es hacerle ver a este padre: yo estoy interesado en ti. Es hacerle ver a este padre: tú no eres un expediente más en la lista de personas que están buscando mi ayuda. Ustedes no son una cara anónima en medio de la multitud. Son personas creadas a imagen de Dios, que están atravesando por una situación angustiosa. Jesús quiere hacerle ver a este padre que a él le importa. Me encanta eso. Cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. Eso es básicamente lo que el Señor le está diciendo a este padre. Que ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca en medio del mar en tempestad. Dice en Marcos capítulo 6 versículo 48 que Jesús estaba en la montaña orando por sus discípulos, y al mismo tiempo dice que Jesús los vio remando con fatiga. Él no estaba viendo una barca a punto de hundirse. Él estaba viendo el rostro fatigado de los discípulos. Él estaba pendiente a los discípulos. Ellos creían estar abandonados en medio del mar. Eso es parte de la aflicción. Eso es parte de la prueba. Sentirse completamente solo, sentirse incomprendido. Nadie me entiende. Pero no, Jesús te entiende. Jesús tenía sus ojos puestos sobre sus discípulos. Sí, yo supongo que hay muchos creyentes aquí pasando por situaciones difíciles, y yo no me refiero únicamente a aquellos que han perdido seres queridos. En el mundo tendréis aflicción. Como las chispas se levantan para volar hacia el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y mi hermano, si ese es tu caso, recuerda, tú no eres un rostro anónimo en medio de la multitud. Jesucristo te compró con su sangre. Jesucristo ahora vela por ti como la niña de sus ojos. Yo creo también que esta pregunta hizo posible que se diera a conocer la magnitud del problema. ¿Desde cuándo hace que le sucede eso? Desde su niñez. Desde su niñez. Hermanos, este muchacho llevaba años en medio de esa condición tan miserable. Y ahora por primera vez este padre ve una luz al final del túnel, porque Jesús está allí. Pero él tiene una lucha a muerte en el corazón. Y eso nos lleva a la cuarta escena, que yo he titulado Una fe real pero débil. Una fe real pero débil. Vean la segunda parte del versículo 22. Él le dice: pero si tú puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? ¿Estás bromeando? Todas las cosas son posibles para el que cree. La duda del padre no era si Jesús tenía la disposición de sanar a su hijo. No, la duda era si él podía hacerlo. Si realmente tienes la capacidad de hacer algo, es lo que este padre está diciendo. Por favor, yo te ruego que tengas compasión de nosotros. Y Jesús le responde que si tengo la capacidad de sanar
a tu hijo, el problema no está en mi capacidad de sanarlo, el problema está en tu capacidad de creerlo. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y por supuesto, hermano, de más está decir que esto no es un cheque en blanco para que nosotros pidamos a Dios todo lo que se nos antoje. ¿Qué dijimos que es la fe? La fe es la firme convicción de que Dios ha de cumplir todo lo que Él ha prometido. No todo lo que a mí se me antoje, todo lo que Él ha prometido. Y una de las cosas que Él ha prometido es hacernos bien y no mal todos los días de nuestra vida, aunque eso implique muchas veces decirnos que no. ¿Ven el punto? El punto es que la fe es como la llave que abre el cofre de los tesoros de Dios para sus hijos. Somos nosotros los que ponemos un límite a lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está tratando de hacer aquí? Yo creo que Él está tratando de hacer dos cosas. La primera es retar la fe de este padre para llevarla a otro nivel. Él está retando la fe del padre. Yo creo que Dios muchas veces nos coloca en situaciones donde Él reta nuestra fe. Por el otro lado, yo creo que Él está tratando de darle una lección a los discípulos, pero eso lo veremos en un momento. Él le dice a este padre: ¿cómo que si yo puedo? La pregunta es si tú crees. Y este hombre al instante, eso es lo que hace un papá, al instante, el padre del muchacho gritó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Wow, qué honestidad. Este hombre realmente creía en Jesús. Él creía en Jesús, pero era una fe muy débil. Era una fe pequeña. Este hombre necesitaba crecer en su fe. Y para poder hacerlo, él hizo exactamente lo que él tenía que hacer: pedírselo a Jesús. Él hizo lo que él tenía que hacer, pedírselo a Jesús. Mis hermanos, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él es el autor, Él es el perfeccionador de nuestra fe. Este padre hizo exactamente lo que él debía hacer: reconocer delante del Señor que él estaba lleno de dudas y pedirle a Él la gracia que él necesitaba para poder seguir creciendo en fe. Y mis hermanos, hay una gran lección aquí para todos nosotros. Decía Juan Calvino que en todos los hombres la fe siempre está mezclada con incredulidad. Nadie llegará a tener tanta fe de este lado del cielo que deje de luchar con la incredulidad. Eso nunca va a pasar, no de este lado del cielo. Esa es una batalla que nosotros tenemos que pelear cada día, pero es una batalla que de ninguna manera podemos pelearla en nuestras propias fuerzas. Tú no puedes crear fe en ti por el simple hecho de decirte que debes tener fe. Este hombre no quiso aparentar tener lo que él no tenía. Con toda transparencia, con toda humildad le dice al Señor: yo creo en ti, pero yo sé que no creo lo suficiente. Señor, en este momento yo tengo una guerra a muerte en mi corazón con las dudas. Yo tengo una guerra a muerte en mi corazón con la incredulidad, pero yo sé que aún en eso tú puedes ayudarme. No solo en sanar a mi hijo, yo creo que tú puedes, Señor, y te lo ruego, ayudarme en mi incredulidad. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Déjeme decirle primero lo que él no hizo. Jesús pudo haberle dicho a este hombre: lo siento mucho. Lo siento mucho. No hay nada que yo pueda hacer por ti hasta que dejes de dudar por completo. Purifica tu corazón de la incredulidad. Vuelve cuando tengas una fe más fuerte y entonces hablamos. No, eso no fue lo que él hizo.
Tan pronto ese hombre reconoció su incapacidad, Jesús vino en su auxilio. No es una fe perfecta lo que se requiere, es reconocimiento de nuestra debilidad. Y eso nos lleva a la quinta escena de este pasaje, un despliegue de poder, autoridad y misericordia. Versículo 25, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo. Es la primera vez que se nos dice en el pasaje que el muchacho también era sordo. Yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Y saben lo que sucedió? Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, el demonio salió. Y el muchacho se quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía: está muerto. Mis hermanos, no hay poder sobre la tierra que pueda ponerle resistencia a la autoridad de Jesús. No existe ese poder. Los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada para librar a este muchacho de la opresión. Pero ahora llega Jesús y, sin hacer aspavientos, sin usar ninguna fórmula mágica, le dice a este demonio: yo te ordeno que salgas de él y te ordeno que no regreses nunca más. El muchacho convulsiona una vez más, mientras el demonio parece estar luchando por no salir antes de hacerle el mayor daño posible. Pero Cristo había dado una orden y el demonio no puede hacer otra cosa que obedecerlo. El muchacho queda libre de su esclavitud, pero está tan exhausto que la gente piensa que ha muerto. Pero Marcos dice en el versículo 27 que el Señor lo tomó de la mano y lo levantó. Y hay mucha discusión entre los exégetas, porque la palabra que se usa allí es que lo resucitó. No sabemos si en un sentido metafórico o si realmente el muchacho murió. Pero Lucas añade un detalle adicional que enternece mi corazón. Dice en Lucas 9:42 que Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hacía mucho tiempo que este padre había perdido a su hijo, en cierto modo. Pero Jesús estaba allí para recuperarlo para ellos. Qué ternura, hermanos, y qué alentador. Qué alentador. El Señor entiende la aflicción de los padres creyentes cuando vemos a nuestros hijos lejos de la salvación. El Señor lo entiende. Y Él no solo tiene poder para salvarlos, Él tiene poder para ayudarnos a seguir esperando, para seguir descansando en Él, cualquiera que sea su voluntad. Cualquiera que sea su voluntad. Pero hay una escena más, la última escena, que todos necesitamos escuchar con mucha atención. Una escena que yo he titulado una lección dura pero necesaria. Una lección dura pero necesaria. Versículo 28. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? A nadie le gusta reconocer su fracaso en público. Así que los discípulos esperan llegar a la casa para preguntarle al Señor en privado qué fue lo que pasó. ¿Por qué no pudimos? Y la respuesta de Jesús tiene dos partes que se complementan
entre sí. En Marcos solo vemos una parte de la respuesta, pero en Mateo capítulo 17, versículo 20, el Señor le respondió: por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. En el relato de Marcos la respuesta implícita es: por vuestra falta de oración. Vean el versículo 29. Él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. ¿Cuál es la implicación? Que ellos no habían orado. Mis hermanos, ¿cuál fue el problema de los discípulos? ¿Recuerdan ustedes en un pasaje anterior que ya estudiamos en esta serie, Marcos capítulo 6 versículo 7, cuando el Señor comisiona a los discípulos para que vayan a predicar por toda Galilea? Dice que el Señor les dio autoridad sobre los demonios. El Señor le dio autoridad para sacar demonios. Y dice en Lucas capítulo 10 versículo 7 que ellos regresaron con gozo, diciéndole al Señor: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuál fue el problema? Que ellos llegaron a pensar que los dones y las capacidades que el Señor nos da podían usarla en piloto automático. Ellos creían que por el hecho de tener esa capacidad siempre iban a poder sacar demonios sin depender de Él, y dejaron de orar. Ese fue el problema. ¿Y saben lo que es eso, hermanos? Un síntoma de incredulidad. Hay una conexión entre la falta de oración y la incredulidad, así como hay una conexión entre creer en las promesas de Dios y clamar a Dios en oración para que cumpla sus promesas. Hay una conexión. Por eso les decía que la respuesta de Jesús tenía dos partes que se complementan entre sí. ¿Por qué no pudimos nosotros sacar al demonio? Por vuestra falta de fe y por vuestra falta de oración. Esta clase con nada puede salir sino con oración. Y yo no creo honestamente que el Señor se esté refiriendo aquí al hecho de que hay diferentes clases de demonios, porque si fuera eso, entonces ¿hay algunos que salen sin oración? No, yo creo, como muchos buenos comentaristas, que el Señor está señalando aquí a toda la raza de ángeles caídos. Él está diciendo: esta es una batalla espiritual. Esta es una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, es contra potestades, es contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y de ninguna manera nosotros vamos a poder salir airosos de esta contienda a menos que peleemos en oración. Miren, mis hermanos, nunca me cansaré de repetir esta misma frase, aun cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual. Cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, nosotros somos demasiado débiles. Esta es una guerra que solo puede ser peleada en dependencia de Dios, y esa dependencia se manifiesta de una sola manera: descansando en las promesas de Dios reveladas en este libro y orando, clamando a Él en oración, buscando su ayuda en oración. Dice R.C. Sproul: cuando enfrentamos un enemigo tan formidable, no es suficiente que dependamos de la reserva de fe que todavía tenemos en nuestras almas. Mis hermanos, no manejes tu vida cristiana con el tanque en reserva. Dice Sproul: tenemos que volver sobre nuestras rodillas. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que hacer uso de todos los medios de gracia que Él ha dado a su pueblo, porque Él nos fortalece a través de esos medios. Es por fe que andamos, hermano, no es por vista. Es por fe que andamos. Y esa fe se alimenta de la palabra, porque se alimenta de Dios, se alimenta de sus promesas en Cristo. Esa dependencia se manifiesta en oración. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano, y es seria esta pregunta. ¿Cómo está tu lectura regular de la Biblia? ¿Cómo está tu lectura regular de la Biblia? No, nosotros no leemos la Biblia cada día para ganarnos el favor de Dios. No.
No, ya Cristo hizo eso por nosotros. En la cruz del Calvario. Nosotros acudimos cada día a las Escrituras porque nuestras almas necesitan con urgencia, y no estoy usando las palabras aquí de más, nuestras almas necesitan con urgencia alimentarse de Dios y de sus promesas. Y esas promesas y la revelación de Dios solo se encuentra en su palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119. No, mi hermano, no es falta de tiempo. No, si tú no estás leyendo tu Biblia regularmente, no es falta de tiempo, porque tú haces muchas otras cosas. Es tu incredulidad. Tú no estás creyendo que estás en tan grande necesidad. Tú no estás creyendo que tú necesitas con urgencia las promesas de Dios. Tú no estás creyendo eso. Tu problema no es falta de tiempo, es incredulidad. Hermanos, esto es serio. Yo no puedo negarles que tengo una carga como pastor en mi corazón. Necesitamos la Biblia, necesitamos comer Biblia, necesitamos sumergirnos en la Biblia, necesitamos ampararnos cada día en las promesas de Dios. Nosotros no vivimos por ninguna otra cosa. Mi hermano, ¿cómo está tu vida privada de oración? Y no solo a nivel individual. De verdad, mi hermano, ¿qué tanto esfuerzo tú haces para estar aquí los miércoles? Cuando esta iglesia se reúne para clamar a Dios. Si yo sé lo del tráfico, yo lo sé. Yo vengo aquí todos los días. Yo sé que muchos tienen trabajos difíciles y yo lo entiendo. Pero cada uno debe cuestionarse en su corazón: Señor, es que de verdad yo no estoy viendo la seriedad de esto. Si tú no puedes venir porque no puedes venir, no te preocupes. No puedes venir y Dios lo entiende. Pero mi hermano, mi hermana, yo quiero que tú estés consciente. Nosotros estamos en medio de una guerra. Y no hay manera en que Dios pueda bendecir esta iglesia. No hay manera. A menos que nosotros dependamos de Él en oración. Y si el Espíritu Santo está golpeando tu conciencia, me alegro que lo haya hecho. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? La culpa no motiva a nadie. Yo no te estoy queriendo hacer que sentir culpable. Yo quiero llevarte al arrepentimiento. Yo quiero que esta iglesia entienda. Yo quiero que esta iglesia los miércoles se llene de creyentes que están aquí de rodillas rogando misericordia al Dios del cielo para que Dios explote este país con el evangelio. Hermanos, estamos diciendo esto porque nosotros no queremos pastorear una iglesia que funciona con piloto automático. No, Dios no va a bendecir a los predicadores que se paran aquí porque tienen años predicando la palabra. No hay un solo predicador de esta iglesia que tenga la capacidad de resucitar a un muerto. Nosotros somos un saco de gente inútiles que necesitamos de vuestras oraciones. Ustedes no se imaginan el aliento que produce cada vez que uno de ustedes viene a nosotros y nos dice: pastor, estamos orando por ustedes. Wow, gracias. Gracias. Doy gracias al Señor. En esta iglesia hay un ejército de hombres y mujeres que oran. Eso no me cabe la menor duda. Porque si no fuera así, hoy no estaríamos aquí predicando el evangelio. ¿Por qué no pudimos sacarlo? Por vuestra falta de fe y por vuestra falta de oración. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo,
Tal vez tú estás en una situación muy similar a la de este padre, con el corazón lleno de duda, pero viendo al mismo tiempo tu necesidad de creer. Y mi ruego a ti en esta mañana es que hagas exactamente lo mismo que este padre hizo. Ve a Jesús y pídele que te ayude en tu incredulidad. Ve a Jesús, pídeselo a Él. Dile: Señor, yo tengo un corazón de piedra, yo necesito que tú lo transformes en un corazón de carne. Mira, mi hermano, mi amigo que estás aquí, es mil veces mejor tener una fe débil en un Salvador todopoderoso que tener una fe fuerte en cosas que no pueden salvar. Y Él es un gran Salvador. Él es un gran Salvador. Y Él ha sido exaltado por príncipe y salvador para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Pídeselo a Él. Pídeselo a Él. Él es un buen Salvador. Oh, que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con 3 salmos. Vamos a cantar el Salmo 117 y el Salmo 118 de la página 143 de nuestros horarios, y también el Salmo 126 de la página 144. Es para siempre, aleluya.
Gracias a Dios, hermanos, por el tiempo que nos ha permitido, porque nos ha dado el privilegio de poder alimentarnos de su palabra, de poder entonar alabanzas a su nombre. Gracias a nuestro Dios por ese tiempo. Hermanos, pues recordemos las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades y hagamos caso, hermanos, a lo que ellos nos dicen. Es por nuestro bien y por el bien de nuestra familia obedecer a las indicaciones que ellos nos dan y también y sobre todo obedecer la palabra de nuestro Dios. Y también quiero dar gracias a nuestro Dios, pues porque nos ha guardado en esta tierra, porque nos ha guardado, porque nos ha permitido poder estar tranquilos, en paz, porque nos ha dado el privilegio de poder vivir confiados en su nombre. Y así hagamos, hermanos, confiemos en Él en todo momento, estando en comunión, estando en oración, alimentándonos de su palabra cada que tengamos oportunidad de hacerlo. Y gracias también por la vida de nuestros hermanos que han partido con nuestro Señor y que ahora gozan de su presencia. Dios sabe por qué permitió que ellos partieran por medio de esta enfermedad, pero sin duda sabemos que están en el mejor lugar, en la presencia de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por este tiempo y gracias por la vida de cada uno de nosotros. Oramos, hermanos, y al final terminamos con una lectura. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido. Eres grande, Padre, y eres maravilloso. Bendito, Señor. Te amo y te alabo, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, poder alimentarnos de tu palabra, porque nos has permitido también entonar alabanzas a tu nombre, Señor. Te pido, Padre, que guardes la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, y te doy gracias porque a mis hermanos, Señor, que han estado pues infectados por esta enfermedad, tú, Padre, le estás dando pues recuperación, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos y gracias por tu amor y por tu misericordia tan grande, Señor. Bendito eres, Padre. Te pido, Señor, que permitas que siempre estemos delante de ti, estando en comunión, estando alimentándonos de tu palabra, Señor. Permite que así sea, Señor. Guarda nuestros corazones y no permita, Señor, que nos desviemos, Padre, a cosas vanas. Gracias, Padre, porque tú nos guardas y nos sostienes, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia y gracias por este tiempo que nos has permitido. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. La palabra de nuestro Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.